Porque la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, ANECPLA, ha alertado de la llegada de una plaga de procesionaria del pino a las ciudades, lo que supone un riesgo para la salud, como no, de las personas, sobre todo también para niños y, lo que es más importante, para las mascotas, que bueno, algunos tenemos casos muy cercanos. Jorge Galván es director general de ANECPLA. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo que molestan estos bichos, ¿eh? Muchísimo y sobre todo porque pueden causar daños que en el caso de las mascotas, como bien has comentado, pueden ser daños graves. Sí, yo, mi perrita, le falta un trocito de lengua precisamente por eso. Fíjate, es que esa es una de las cosas más comunes en mascotas. O sea, en las personas nos producen también daños, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Nos producen zonas urticantes y en las zonas más mucosas, como puede ser la boca, la nariz o los ojos, pues pueden producir unas reacciones alérgicas graves, ¿no? Por la liberación de histamina. Pero en las mascotas es que, claro, las mascotas son muy curiosas, ¿no? Y entonces se acercan, lo huelen y en su zona de nariz y lengua, pues si la rozan pueden producirse una irritación grave. Si la irritación es muy grave, pues una necrosis, y en el caso de una necrosis, como has comentado tú de tu pobre perrita, pues hay que amputarle ese trozo. Si se la tragara, ya no habría nada que amputar, podría producirle la muerte. Sí. Y yo recuerdo cuando éramos pequeños, los que hemos vivido en zonas de pinos y que en los recreos y en los patios había pinos, siempre comentábamos eso de que no, a alguien le han tenido que rapar la cabeza porque le ha caído una procesionaria. Sí, es verdad. Bueno, hay mucho mito. Yo recuerdo en mi pueblo te decían que si una salamanquesa te escupía te quedabas calvo. O sea, hay muchos mitos sobre muchas Eso es cosas. maravilloso, Jorge. Claro, yo lo cuento siempre porque me dedico a esto, pero es que yo, siendo científico, como me dedico a la investigación, he tenido miedo a las salamanquesas un tiempo, hasta que ya estudias y dices, no tiene ese aparato, no puedes escupir. Pero es verdad que hay mucho mito al respecto, pero es un tema que hay que tener cuidado y sobre todo hay que hacer prevención porque la tenemos localizada. Es decir, en grandes masas forestales el tratamiento es otro tipo, pero en casco urbano la tenemos localizada y debemos hacer tratamientos preventivos para minimizar estos aspectos, porque si no hay que andar con mucho cuidado, porque estos vellos urticantes que se llaman tricomas y que puede tener más de 500.000, cada uno de estos pequeños gusanos que como mucho llega a 4 centímetros puede tener 500.000 tricomas. Estos tricomas no solo al rozarlas se te clavan, si lo ves en un microscopio el tricoma es como un anzuelo, se te clava en la piel y ahí produce la irritación. Pero es que lo puede soltar porque tiene miedo y entonces van en el aire, en las proximidades hay que tener cuidado también al pasear. ¿Y esto se prevé para cuándo, Jorge? Pues mira, esto es una muy buena pregunta. Se prevé normalmente que la procesionaria baje del árbol y procesione a finales de invierno, principios de primavera. Pero gracias a este fantástico cambio climático que tenemos, pues hace ya prácticamente un mes que están bajando. O sea, a principios de febrero ya han hecho tratamientos nuestras empresas para evitar que hubiera problemas con la procesionaria. A principios de febrero. Los ayuntamientos tienen obligación, ¿no?, de prevenir y sobre todo de intentar de alguna forma que esto no suceda, pero algunos siempre se escapa. Hombre, claro, hay que tener en cuenta que el trabajo que hacen las empresas de sanidad ambiental, las empresas de la sociedad ANECPLA que hacemos sanidad ambiental aplicada, somos intervinientes en la salud pública. Y la normativa de salud pública y de régimen local establece que es competencia de los ayuntamientos acometer acciones contra insectos que afecten a la salud. Es decir, cuando esto pasa en un parque, en una zona pública, porque si es una vivienda privada es otro tema, lo hacen nuestras empresas, pero ya se encargaría el particular. Tendría que encargarse de hacer las acciones, pero en las zonas públicas el responsable, el que tiene que encargar de estas acciones y tener labores preventivas año tras año son las entidades locales, en este caso los ayuntamientos. ¿Y qué pasa con las comunidades autónomas, comunidades de vecinos? Claro, ahí ya estamos hablando de un usuario privado. Nuestras empresas también ejercen en el ámbito privado, obviamente, pero ya es responsabilidad de ellos hacer el tratamiento o no. Es un ámbito privado y ahí no entra, tendría que ser un caso de salud pública grave para que de oficio interviniera la administración. En los casos generales que no generan ninguna alerta, como puede ser esto, es obligación de la comunidad de vecinos tener eso para el bienestar de sus vecinos, no por otra razón. Y una cosa, a mí una vez me dijeron, Jorge, forestales, que es el único animal que no tiene ningún tipo de función en la cadena evolutiva en el ciclo de la vida. Yo soy ingeniero de montes, aprovechando, soy ingeniero de montes y realmente no es así. O sea, nosotros tenemos una cosa en cuenta, la procesionaria hay que minimizarla, hay que intentar que no tenga mucho impacto, pero no podemos erradicarla.
porque sí forma parte de la cadena alimenticia y sí hay animales insectívoros, entre ellos el murciélago y algunos pájaros que se alimentan de ella, porque tienen resistencia a eso. Y porque hay que tener una cosa en cuenta: la procesionaria tiene 5 estadios de desarrollo. A partir del tercero es urticante, pero en los 3 primeros no lo es. Y sirve de alimento a mucha fauna. Uy, Lo que es verdad sí. es que, claro, es un defoliador, produce daños al árbol y daños a las personas. Entonces, debemos controlar que no haya demasiadas, pero no podemos erradicarlo porque es una especie autóctona y sí forma parte de la cadena. O sea, hay que, como todas las especies nocivas, tenemos que controlarlas, hacer una buena gestión de ellos, pero no erradicarlas. Eso sería un delito contra el medio ambiente, erradicar una especie. ¿Y qué tenemos que hacer si lo tocamos o qué no debemos hacer? Porque muchas veces cuando tocamos una procesionaria, lo que se quedan en nuestras manos pues nos puede poner perdido todo el cuerpo y crear una urticaria mucho mayor. Mira, te voy a poner un ejemplo muy práctico para que nos entiendan todos los oyentes. Esto es como cuando pelamos un ajo. Cuando pelamos un ajo siempre te dicen: no te frotes, pon la mano debajo del agua, que así se va el olor. Porque si tú te frotas cuando has pelado un ajo, se te queda el olor en los dedos y vas dando miedo por ahí. La gente te mira como si fuera Drácula. Pues esto es lo mismo. Aquí el vello urticante, este tricoma, tiene una forma de anzuelo. Entonces, si lo tienes encima de la piel y te rascas, lo estás clavando más en la piel. Es microscópico y no se ve, pero es lo que estás haciendo. Entonces, lo que conviene es enjuagar con agua a ser posible. Porque cuando sintamos esos primeros síntomas de irritación, de tal, hay que enjuagarlo. La zona afectada, si la puedes enjuagar con suero, con agua bicarbonatada, mucho mejor. Si no, con agua. Pero sobre todo no frotar. Y en cuanto podamos, irnos al médico a que nos atiendan. Si es nuestra mascota, ir al veterinario. Y si, se repite esa leyenda urbana que te cae en la cabeza, ¿qué hacemos? Pues si te cae en la cabeza, intentar moverla sin tocarla, porque claro, ten en cuenta que al tener los tricomas, si la tocamos nos lo vamos clavando en la mano también. O sea, siempre hay que sacudirse sin intentar tocarla. Poner la cabeza boca abajo, intentar mover el pelo si lo tenemos largo, pero intentar no tocarla. No tocarla, porque en el momento que la toquemos, en la cabeza normalmente la afección no es tan grave. Bueno, para los que somos de pelo pobre como yo sí, porque nos llega hasta dentro, pero los que tenéis buena mata de pelo, generalmente los tricomas se van a quedar en el pelo. Entonces, si tú te mueves y mueves la cabeza boca abajo, puedes hacer que el insecto caiga. Claro. Pero intentar no tocarla, de verdad. Bueno, que ha sido de gran ayuda y te llamaremos más, Jorge, si no te importa, porque es que nos invaden estas cosas, estos bichos. Sí, me encanta vuestro programa y además me gusta que visibilizáis las cosas que hacen las empresas de sanidad ambiental aplicada, que al final somos salud pública y es importante que se vea lo que hacen. Sin duda. Bueno, Jorge Galván, que es director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, cuidadito porque están advirtiendo de la llegada de una plaga de procesionaria que es un riesgo para nosotros, para las personas, pero también para nuestras mascotas. Jorge, lo dicho, que me encantó charlar contigo. Un beso muy grande. A mí también, un beso grande. Buen día. El principal